Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa redonda en torno al homenaje de Trina Mercader. Voy a intervenir muy poquito, solo para dar, digamos, unas notas de quién es Trina Mercader. Yo siempre imagino que aquí en la mesa hay gente que sabe mucho de Trina Mercader, pero tal vez haya otras personas que no conozcan, que no sepan quién es ella. De manera que muy brevemente voy a decir unas notas para posteriormente darle la palabra a los miembros de la mesa. Trina Mercader era alicantina de origen, pero el azar la llevó a residir en Larache y Tetuán, Marruecos, desde 1936 hasta 1956. En algunos lugares creo que dice 1958, que es cuando sale de allí. Ellos que son los que saben podrán especificar. Ella fue funcionaria de la administración en el protectorado español. Fue poeta y fundadora de la revista Almotamid, una publicación pionera. Pionera porque es una revista bilingüe, árabe-español, y es una revista intercultural, hispano-marroquí. Hoy solemos hablar de la interculturalidad como un concepto sabido, conocido, pero estamos hablando de los años 40-50 del siglo pasado. Lo que era difícil y complejo de llevar a cabo en un contexto colonial, ella lo logró. Unió a escritores españoles y marroquíes en torno a la poesía y la prosa, traduciéndose entre ellos y dando a conocer en su revista la mejor poesía de los años 50 y de la literatura árabe contemporánea en general. En el 56, Trina elige Granada para residir entre nosotros. Le dijeron que Granada era la ciudad que más se parecía a Tetuán. Y aquí vino. Aquí vivió, aquí falleció y aquí está enterrada. Trinidad Sánchez Mercader, es una de estas destacadas mujeres que la memoria literaria tiene la obligación de rescatar y homenajear. Esto es lo que ha logrado la revista Dos Orillas, fundada, dirigida y liderada por otra vasada poeta, Paloma Fernández Gomá, cuya labor, salvando las distancias del tiempo, que han jugado a ser favorables a la mujer presidente nuestro, digo que Paloma Fernández Gomá nos recuerda, y también lo comentaba ayer Maribel Méndez desde el Instituto Cervantes de FES, nos recuerda a la labor de Trina Mercader en aquellos años 40 y 50 en Larache y Tetuán. Parece como si Paloma hubiera cogido ese testigo desde esa otra orilla. Paloma vive en Algeciras y está aquí, ella nos hablará de esta cuestión, y hace su homenaje a Trina Mercader. En ese homenaje, la revista Dos Orillas le ha dedicado los números 36 y 37, editados en 2020, reuniendo en ese homenaje de la revista que tenemos aquí, la imagen de Trina que hemos divulgado en el cartel del Ateneo, ha reunido en esos dos números, en ese homenaje, a quienes mejor conocieron a Trina Mercader y han estudiado su obra. O sea que estamos ante una mesa conocedora. Faltan, por supuesto. Ayer estuvieron en el homenaje que el Cervantes de FES
y se estuvieron otros colaboradores, pero es lo que tiene de importante la revista, ¿no? Este número 36 y 37, porque está todo reunido ahí. Además de poesía que dedican, pues quienes no sabía que Maribel Méndez también era poeta, he leído su poema dedicado a ella y bueno, otros muchos, ¿no? Dedicado a Trina Mercader. Es una joya. El homenaje que habéis hecho es una joya. Y merecéis, Paloma en primer lugar, Fernando, todos los... Mi felicitación. Bien, la revista decía, hace ese homenaje y el Ateneo de Granada no ha tenido más que decidir, pero además con muchísima alegría, colaborar en este homenaje a esta mujer, a esta poeta y gestora cultural que fue Trina Mercader y que digo todavía muchos desconocen. La mesa redonda que vamos a celebrar está compuesta por la misma Paloma Fernández Gomá, que es una reconocida poeta, además de fundadora de Dos Orillas y directora desde el año de su creación. Fernando de Ágreda, nuestro querido colega arabista, al que, bueno, siempre desde Granada le hemos tenido un afecto muy especial, y ahí está nuestra colega Celia del Moral para corroborarlo. Siempre ha sido alguien muy especial, un compañero muy querido. Pues bien, es arabista y biógrafo de Trina Mercader. Todavía recuerdo a Fernando cuando me decía, Maribel, tengo que ir a Ceuta, decía, tengo mi Ceuta en mi cabeza, a Granada, tengo que ir a Granada a recabar información, y yo encantada de ayudarlo porque también tenía esa misma y tengo esa misma fascinación por Trina Mercader. Bien, está aquí con nosotros, aunque le ha costado un poco entrar, pero aquí lo tenemos, afortunadamente. También tenemos a Juan Ramón Torregrosa, doctor en Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada por la Universidad de Granada. Él es alicantino, como lo era Trina Mercader, y también tiene un precioso artículo dedicado a ella. Tenemos también a Sonia Fernández Hoyo, de nuestra Universidad de Granada, aunque ahora está de profesora en la Universidad de Reims. Y bueno, ella hizo lo que anteriormente se llamaba una memoria de licenciatura, no esos trabajitos que se hacen ahora, sino una memoria de licenciatura. Quiero recordar, ella me rectificará si acaso, hizo un trabajo precioso sobre Trina Mercader, que yo decía, ¿y tú cómo has conocido a Trina Mercader? Me resultó como raro, y ella me explicó y ella lo explicará ahora. Y también tenemos a Zacarías Sharia, hispanista y profesor de la Universidad de Tetuán, que ha hecho nada más y nada menos que una tesis doctoral sobre Trina Mercader. Y para finalizar, Maribel Méndez, bibliotecaria del Instituto Cervantes de Fez en Marruecos, que ayer hizo también desde su institución un homenaje precioso. Yo disfruté muchísimo. Hubiera querido decir algo, pero como vi que había sobradas palabras y conocimiento de los demás, digo, bueno, ya mañana hablaré o diré algo, en fin. Bueno, pues con esta presentación terminar diciendo que quiero agradeceros a todos los componentes de la mesa vuestra participación, y a Paloma Fernández Gomá y Fernando de Ágreda el haber aceptado la invitación del Ateneo de Granada para unirnos nosotros desde aquí a este homenaje a Trina, a quien sin duda le hubiera gustado dedicar esta reunión a poner fin a los desencuentros que estamos padeciendo en estos días en la frontera Ceuta-Tetuán. Y seguro que estaría conmigo en hacer una llamada de justicia
y de responsabilidad de los gobernantes hacia su pueblo y hacia el mantenimiento del orden pacífico en nuestra frontera y en las de ellos. Con esto termino. Deciros que tenemos 1 hora y media, más o menos, para que expongáis lo que consideréis oportuno. Yo le doy la palabra a Paloma para que sea ella la que ordene la cuestión. Yo creo que estamos casi entre amigos, entre conocedores, entre amigos, entre nosotros mismos amigos y amigos de Trina también. Entonces, no sé, Paloma es la que nos va a ir dando las palabras o vuestros comentarios como mejor consideréis. Y luego dejar un tiempo por si alguien quiere preguntar algo o alguna cuestión de debate. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto termino y os voy a dar la palabra a los componentes de la... Para reactivar. Y a ver si yo consigo el vídeo. A ver, Sonia, vamos, eso, quitar los componentes de la mesa, os podéis quitar el silencio. Maribel, date tú, eso es. Sí. Y Juan Ramón y Fernando, que ya lo tiene. ¿Vale, Zacarías? Eso es. Bueno, pues Paloma, todo tuyo. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Maribel, por la invitación y por tus palabras, que han sido unas palabras esclarecedoras y que dan entrada a este homenaje que se le ha hecho a Trina Mercader desde la revista Dos Orillas. Quiero decir que yo cuando empecé con el tema de las dos orillas y todo esto, ¿no? Pues es verdad, porque el estrecho de Gibraltar es una zona propicia, ¿no? Vemos que si salimos, damos un paseo, nos adentramos un poquito por la carretera y ese monte que hay ahí, ¿cuál? El Jebel Murza, pero si es Marruecos, pero si está, ¿no? Si parece que lo tocas por los dedos. Total, que ahí viene una conexión grande. Aparte, mi familia también efectivamente tiene conexión con Marruecos desde hace mucho tiempo, parte militar y parte civil, total. Y pues empezó el tema de las dos orillas, el contacto con escritores marroquíes y con los españoles, también con Gibraltar, con escritores de Gibraltar, todo este estrecho que nos une, siempre pienso yo que nos une más que nada. Y después, pues, a través de algunos escritores marroquíes sí que me contaron de Fernando de Ágreda y de Trina Mercader, y ya entré en contacto con Fernando de Ágreda, y la verdad que a Fernando le estoy tremendamente agradecida porque me abrió los ojos y me enseñó la figura de una mujer que en los años aquellos del protectorado pues había tenido esa iniciativa tan bonita y tan grande de unir las culturas. Entonces, pues nada, pues yo admirándola y siguiéndola, en cierta medida siguiéndola, porque me hice de las revistas Almotamid, de leer cosas de ella, y Fernando, la verdad, que siempre me ha mandado muchísima documentación, ya no solo de Trina Mercader, sino también de la época, y de documentaciones y correspondencia de él mismo, de Fernando, con personas de Marruecos, residentes en Marruecos, vinculadas al hispanismo, y todo esto. Total, que ahí nació una brecha nueva, un sendero nuevo que yo pues hasta entonces no lo había conocido, y que me incrementó en este sentido de seguir trabajando en ello. Después, nada, fue Fernando el que, siempre con su amor hacia Trina, inculcándomelo a mí, pues decidimos hacerle un homenaje de la revista Dos Orillas a Trina Mercader, y que se conociera su obra a todos los niveles, y que precisamente los que más la conocían, incluso los que la conocieron personalmente, como es el caso de Fernando de Ágreda, tomaran la palabra y pudieran revelar y comunicar estas experiencias que ellos tuvieron con Trina Mercader. Dicho esto,
a mí me gustaría, como tenemos una mesa, entonces con un orden más o menos el que viene en el cartel, pues referirme a Fernando de Ágreda y que él nos dé, digamos, esa nota tan amigable y sentida que tiene hacia Trina, y que hoy precisamente, después de de lo que ayer se hizo en el Instituto de FED, que fue muy bonito, ¿no? Fue casi emocionante y emocionante de verdad. Fernando me ha mandado un documento, una carta, que pone sobre Dos Orillas y Trina Mercader, que yo creo que es publicable, primero en el blog, porque en mi blog personal mío tengo una página dedicada a Trina Mercader. Ahí Fernando me fue mandando muchas cosas y yo las he ido poniendo. Las he ido poniendo como se ponen las fotografías en un álbum, no con muchos textos ni nada, sino aquello que Fernando me enviaba, lo he ido poniendo y se puede ver todo. Y yo pienso que eso va a salir ahí y posteriormente también en la revista. Y dicho esto, también una fotografía muy reveladora de Trina que yo no conocía y que últimamente me las mandó Fernando y que no han podido salir en este número, pero que quedan ahí, ¿no? Para salir después. Fernando, ¿estás ahí, Fernando? Sí, es que se tiene que silenciar, o sea, tiene que quitarse el silenciador. Ya estoy aquí. Ya, Muy vale, bien, vale. Hola, Fernando. Paloma. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Qué tal? Qué Muy alegría de contento. nuevo. Y que nos hables de nuestra Trina otra vez, esa experiencia tan bonita de cuando te fue a visitar en Madrid en el año 84, aquella foto con ella. Cuéntame, ¿qué sentiste, Fernando, después de haber carteado con ella y tal? Dime. Mira, fue una aventura, casi te diría como una aventura amorosa, porque yo estaba en Madrid, trabajaba entonces en un instituto hispanoárabe, y allí fue la primera vez que escuché hablar de las revistas que se publicaban en el protectorado español. Sí. Revistas árabes, bilingües, como eran Al-Motamid y Ketama. Y me llamó tanto la atención que pensé, pues tengo que conocer algo más de estas dos revistas. De respecto a Ketama fue muy fácil, porque Ketama la dirigía Jacinto López Gorgé, y Sí. Jacinto entonces ya había vuelto de Marruecos y residía en Madrid. Además es gracioso porque vivía en una calle que se llamaba La Marroquina, figúrate. Y entonces fui a hablar con Jacinto. Jacinto me animó, me dijo que sí, que él había trabajado en la revista Ketama, y entonces pues eso me animó a publicar un artículo sobre esa revista. Y entonces luego pensé, bueno, ¿y qué pasa de Al-Motamid? ¿Qué pasa? Y yo escribí a Granada, a mis amigos que había allí, a Guillermo González, al que yo había conocido en Tetuán, y gracias también a Conchita Castillo, profesora de la Universidad de Granada, pues fue siguiéndole la pista hasta que me enteré que había estado malita, había estado convaleciente y había estado en un hospital. Por eso, claro, no contestaba mis cartas ni sabía nada. Pero ya por fin Trina se recuperó y entonces iniciamos una correspondencia, porque claro, entonces figuraos que no había correo electrónico. Era todo a golpe de carta, cartas van, cartas vienen, como la canción. Y entonces pues Trina empezó a abrirse ahí, le llamaba la atención que alguien se interesara por su revista. Y al principio un poco así como expectante, pero claro, poco a poco se fue entusiasmando y me recordó sus tiempos con la revista Al-Motamid, con los personajes y los amigos que tanto le ayudaron, porque en Tetuán pues allí estuvo pues había una pareja, un matrimonio de hispanistas que era Amina Allah e Ibrahim Ilgi. Amina era una maravillosa hispanista, conocía el español, te puedes figurar, y de hecho había hecho los estudios de doctorado en la Universidad de Granada, que en aquellos años era ser una pionera, se puede decir. Ibrahim Ilgi, que era su esposo, y Amina Allah, pues enseguida colaboraron con Trina,
la parte árabe de la revista, y eso la animó mucho. De hecho, en la revista que acabo de recibir esta maravilla, Ay, la sí. revista en papel, Paloma ha tenido la buena idea de poner una carta de Trina dirigida a Mina. A Mina, una carta preciosa, en la que se ve que había una relación de una amistad muy como eran ellos, muy entusiasta. Y ya os digo, de aquella época, pues yo recuerdo mucho que, claro, cuando me enteré que vivía en Granada, pues como decía Maribel Lázaro, pues yo pensé, que Granada está ahí cerquita, tengo que ir a saludarlo. Y fue muy bonito porque, sabiéndola ya en Granada, pues ya os digo que me enteré que vivía en una calle muy bonita que se llama Calderería. La calle Calderería, que hoy creo que es una calle de teterías cerca de la Alhambra. Y Trina vivió hasta su fallecimiento en la calle Calderería Nueva, allí en Granada. Y fue muy bonito porque ya os digo que poco a poco, con el entusiasmo, ya le dije, Trina, tienes que venir a Madrid y hablarnos de tu revista, de tu vida en Marruecos. Tienes que contarnos cómo fue aquello. Y al final, después de así un poco vacilaciones, Trina vino a Madrid. Trina vino a Madrid y ahí está la foto tan bonita que le ha puesto Paloma en la revista, en la que estoy yo yendo a buscarla al Hotel Tirol, que estaba ahí en la calle Marqués de Urquijo, cerca de Princesa, donde estaba Trina alojada con sus primos, que eran los primos de Larache, que eran María y Bonifacio Balaguer, primos de su madre. Y entonces fui allí a verla, y fui allí con un ramo de flores, ya no me acuerdo cómo, pero fue muy bonito porque, claro, fue como un encuentro amoroso, y la foto que ha puesto Trina, esta Paloma en la revista, lo demuestra, que estamos así resplandecientes, ¿no? Con esa alegría. Y Trina entonces dio una conferencia muy bonita en aquel Instituto Hispano-Árabe, en la que ella habló de sus revistas, de sus recuerdos, y aquella frase tan bonita que decía, mi vida en Marruecos se podría decir mi vida, la vida de una revista, porque la revista fue la que orientó mi vida y mis ilusiones, mis preocupaciones. Esa conferencia, además, lo bonito fue que se publicó en una revista de una oficina que había allí en el mismo edificio, que era la Oficina de Cooperación con la UNESCO, y que la dirigía otro antiguo amigo de Marruecos, que era Fernando Valderrama. Fernando Valderrama, que es un personaje de todos muy conocido porque vivió en Tetuán, allí se casó, se tuvo su familia y escribió un libro maravilloso que es la historia de la acción cultural española en Marruecos, que todos los aficionados y especialistas en la historia de Marruecos pues la conocen, porque fue una historia, un libro impresionante, y además él había hecho una tesis doctoral sobre la música marroquí. La Cortés conoce bien porque hizo luego estudios sobre la música. Pues como os iba Pues diciendo, muy bien. esa fue la historia de Trina, y yo me gustaría solo terminar diciendo que si algún día alguna autoridad se interesa, sería muy bonito que alguien pusiera en esa calle Calderería Nueva una placa diciendo, aquí vivió hasta su muerte la pionera, la escritora, poeta Trina Mercader. Muy Eso bien, sería muy Fernando. bonito, ¿verdad que Pues sí? tomamos Claro que nota, sí, ¿no? tomamos Tomamos nota nota, totalmente. tomamos nota. Sí que, claro. Esta ciudad necesita de muchas placas, Sí, pero ¿verdad? un poco cuando la poesía se aplaque, ¿sabes? Sí. Porque una ciudad de poetas, en fin, ya hablaremos más Sí, adelante Muy de Trina en bien. Granada y todo esto, tienes ¿sabes? razón. Muchas Gracias. gracias, Fernando, por tus palabras recordándonos
a Trina siempre con ese cariño y con esa admiración que también transmites muy bien tú, Fernando. Gracias, Paloma. Juan Ramón Torregrosa, es de Alicante, nos habla de Trina, de la Trina alicantina que nació en Torrevieja, ¿no, Ramón? No, nació en Alicante. En Alicante, ¿no? En Alicante. Sí, tú nos has hecho un artículo muy bien estructurado donde nos explicas pues aquellos años de Trina y sobre todo pues también la relación y el calor que Trina transmite desde que se sabe que ella pues nació en Alicante. Esa sangre alicantina y de Levante, pues eso lo tiene Trina muy presente. Y luego pues lo cultivó en el Atlántico, ¿no? Lo cultivó allí en Larache. Pero tú háblanos un poquito de Trina y de Alicante. Bien. Primero quería darte las gracias por invitarme a participar en este homenaje, que nosotros intentamos también desde Alicante reivindicar su figura. De hecho, programamos junto con Rosa Cuadrado y la Casa Mediterráneo un homenaje coincidiendo con la Feria del Libro de Alicante, pero se tuvo que suspender por la COVID, aunque luego sí que pudimos hacerlo así por Zoom, con participación de Sonia y también de Antonio Carvajal, desde aquí de Alicante, pero estamos deseando que esta situación pase para efectivamente hacer una reivindicación de su figura, que si no es del todo desconocida aquí en Alicante, pero tampoco tiene el reconocimiento que merece. O sea, Trina, efectivamente, ella nació en Alicante porque su padre era militar y estaba destinado, pero a la muerte de su padre en 1930, es decir, con 11 años, van a Torrevieja. Es decir, su madre era de Torrevieja, su padre era de Pilar de la Horadada, que está un pueblecito un poco más abajo de Torrevieja, también en la costa. Por tanto, su vinculación sentimental y todo, familiar, es más efectivamente con Torrevieja y esa zona del sur de la provincia de Alicante que con Alicante capital. El contacto con Alicante lo tuvo posteriormente, sobre todo a partir de los años 40, cuando publica pequeños poemas y contacta con Vicente Ramos, Manuel Molina, Mojica, Azuar, que es el grupo de escritores de su generación, que formó un grupo Intimidad Poética, una revista que es de las primeras de posguerra y con la que ella conecta bastante en su forma de entender. Entonces, yo quisiera reivindicar su valor como poeta. Es decir, la gran labor que hace Marruecos con Al-Mutamim ha sido más investigada y está la prueba, pero yo creo que nos queda todavía esa asignatura pendiente porque sus libros efectivamente no están al alcance y eso es una pena porque es una obra breve pero muy importante, es decir, pequeños poemas que yo hablo en mi artículo. A mí me parece un prodigio de uno de los grandes libros de prosa poética, como Vicente Ramos ya reconocía en su momento, esa ingenuidad, esa sencillez no es, como Cesario decía, una cosa negativa, al contrario. Pensamos que ese libro es de una gran vitalidad en unos años que son los años, por ejemplo, de Nada, de Carmen Laforet, donde una joven está totalmente perdida. Entonces, Trina se ve ahí que efectivamente tiene una gran fe en la vida, una fuerza de voluntad y una vitalidad para salir adelante, como se ve posteriormente, y sobre todo en entregarse a los demás, en su generosidad. Y yo creo que esa etapa yo me he propuesto, a ver si puedo poco a poco, ir recogiendo datos de su adolescencia, porque yo pienso que cualquier poeta, cualquier persona se forma en la adolescencia, entonces su personalidad yo creo que se debe formar en esos años del año 30 a 36, que está en Torrevieja, son los años de la República. Torrevieja es un puerto pesquero muy importante en esos años.
con la sal, por supuesto con la sal, pero también con el puerto, y además un lugar ya hasta turístico. Y yo creo que ahí tuvo que ir a la escuela, evidentemente en esos años de la República. Quiero decir que cuando llega en el 36 a Larache, pues ya debía tener su personalidad formada, al menos en lo básico. Y espero contactar con sus familiares materno y paterno. De hecho, ya me he puesto en contacto con algunos y a ver si se puede ahondar en esa etapa de su vida que yo creo que es muy desconocida. Sería muy bueno también, claro, efectivamente, conocer esa etapa pre-Larache, que de todas formas ella tenía que tener ya una formación o una concepción de la poesía o de la vida y tal. Se forja precisamente esa parte en la adolescencia. Ella la tuvo allí, en Torrevieja, ¿no? Ella llegó allí con algo, con un saco, ¿no? Lleno de vivencias. Efectivamente, recordar aquellas, vivirlas, otra vez explorar aquello que ella vivió. Pues sería Y estupendo, luego sí. su regreso a Alicante pues se da ya efectivamente cuando vuelve de Marruecos. Desde Granada a Alicante pues sí que visitaba a Bonifacio, a Sí, María, a ya. sus primos. Y de hecho ella tuvo una casa, un apartamento en Granada. Yo conocí, a Trina la conocía pues por la antología de poetas alicantinos de Manuel Molina, de Sí. Vicente Ramos, me hablabas de ella, Sí. pero sobre todo fue Antonio Carvajal. Yo lo invité a Antonio Carvajal en el año 84, en septiembre, a participar en unas jornadas en Alicante, y cuando llegó me habló y dice, bueno, pues si no conoces ella aquí a Trina, ya había muerto, ¿no? Sí. Y llegué a estar en su apartamento en Torrevieja con Antonio, y él sí que me habló mucho de ella y de su poesía. Sí, Me es dio que... un ejemplar de sonetos ascéticos que lo tengo. Y evidentemente este Mira. libro, publicado en Barcelona, pues es uno de los grandes libros de los años 60. Sí, sí. Y también luego pues he ido consiguiendo los demás, por ejemplo, pequeños poemas, por cierto, con una dedicación a Adriano del Valle del año 44. Mira. Y poco a poco, creo que lo fundamental ahora, yo creo que el paso siguiente es editar su obra poética, editar su Claro, que obra y sea ponerla conocida su obra, a sí. disposición Carvajal custodia pública. su obra, efectivamente. Precisamente Carvajal también ha intervenido en este número de la revista. Antonio Carvajal tiene un artículo en este número. ¿Te ha llegado la revista ya? ¿No te ha llegado todavía? Sí, 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 la revista Sí, también sí. la tengo aquí, me Sí. llegó y efectivamente Antonio le tiene un gran aprecio, la quiso mucho. Y yo incluso creo que Trina influyó en la poesía de Antonio, en esos sonetos tan perfectos. Pero Antonio es fundamental en la publicación de sonetos ascéticos en una colección como El Bardo en Barcelona. Él me ha contado pues anécdotas, ¿no? Como Batlló decía, pero ¿cómo en una colección comunista se va a publicar un libro que se llame Sonetos Ascéticos, ¿no? Pero efectivamente Todo ahí cabe en está. poesía, ¿no? Todo cabe en poesía. No, porque, hombre, es Pues, un libro de una profunda espiritualidad, sí, pero no sí. es un libro religioso en un Bellísimo. sentido lato, ¿no? Es un Sí. gran libro y efectivamente la colección El Bardo en ese momento supuso mucho para Trina. Un placer hablar contigo, Juan Ramón, y recordar a la Trina alicantina. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Sonia Fernández Hoyos, pues es una estudiosa, investigadora sobre Trina Mercader. Entonces ella también ha colaborado aquí en la revista con un artículo, un ensayo que se titula Un ejemplo de convivencia cultural en el norte de África, el caso de Trina Mercader. Muchísimas gracias, Sonia, por acercarnos a la figura de Trina Mercader como tú lo haces, con esa sabiduría y con esa claridad que expones tú en tu artículo. Sonia. Pues muchas gracias. Yo no voy a poder hablar porque tengo el poco tiempo que tengo lo tengo que emplear en dar las gracias, porque la verdad Olvídate. Así que sí, tengo que empezar desde el principio, pero bueno, quiero dar las gracias primero en esta tarde al Ateneo,
a Maribel Lázaro, a Jesús y a todos los que han hecho posible que tengamos pues este rato compartido para hablar de pasiones, ¿no? Luego, por supuesto, a Paloma, porque efectivamente está reeditando una aventura en estos momentos que es muy importante. Y la verdad que estoy muy contenta de estar aquí y allí, compartir este espacio con vosotros. Casi, Maribel, me considero ateniense ya con estas dos felicidades. Y bueno, y estoy muy contenta de compartir pantalla con Fernando de Ágreda, con Juan Ramón Torregrosa, con Zacarías y con Maribel, porque creo que, bueno, ya se ha dicho, Fernando es uno de las personas que más sabe sobre Trina Mercader, y yo le estoy muy agradecida porque cuando empecé pues me ayudó mucho, ¿no? Quiero poner una foto, ahí tenéis una imagen de Almotamir. Sí. Quiero empezar también con otro homenaje. En esta foto tenemos a Trina Mercader, que está con el grupo de poetas de Melilla, con dos de los poetas de Melilla, con Miguel Fernández y con Jacinto López Gorgé. Es cierto, sí, que también Trina estuvo muy vinculada al grupo de Melilla con Miguel Fernández, de ello también sabe mucho también, lo conoció personalmente, por supuesto, Encarna León, que también es nuestra amiga y la apreciamos muchísimo. Casi nos quedamos cortos, ¿verdad, Sonia? ¿Verdad? Cuando empezamos a hablar, ¿verdad? La verdad que... Bueno, y yo tengo que dar las gracias a la familia de Miguel Fernández porque bueno, yo es que tengo vocación de periferia, como nací en Melilla, imagino que eso determina una manera de estar en el mundo, ¿no? Una manera de mirar y de acercarse a los demás que creo que puede ser un poco diferente, y como se decía en el materialismo histórico, quizá privilegiada, ¿no? Porque al ver desde fuera se ve de otra manera, y esa manera necesariamente es más completa, ¿no? Entonces yo quería dar las gracias porque yo empecé con este proyecto, bueno, gracias a mis padres, por supuesto. Mi padre hizo la edición de la obra de Miguel Fernández, del poeta Miguel Fernández, y gracias a la familia del poeta, que me ha facilitado también muchas, pues desde correspondencia a la intrahistoria, y por supuesto a Jacinto López Gorgé, que me invitó a su casa y que me facilitó mucho material para hacer los dos estudios que yo pude hacer. Otra figura importante para mí, muy importante, es Antonio Carvajal. Efectivamente, como albacea de la obra de Trina Mercader, cuando yo empecé a estudiar esto, como soy docente, voy a matizar solo una cuestión que había comentado Maribel Lázaro. No fue una memoria de final de una tesis de máster, se llamaba en mis tiempos porque soy muy antigua, y no fue una tesis, no fue un trabajo de una tesis de máster, fue una investigación que consiguió una beca de investigación en la UNED, en Melilla, que era para estudiar la poesía del siglo XX, ¿no? la beca de investigación Miguel Fernández. Y ese trabajo fue el que se publicó, que era el primer trabajo, porque el primer trabajo de esas características, que era donde estudiaba la poesía de Trina Mercader y la aventura orientalista. Y luego, gracias a Juan Ramón Torregrosa, tuve una financiación para estudiar la obra inédita que se encuentra ahora en la Fundación Guillén. Es una obra inédita que, bueno, la obra édita también me parece que tiene muchísimo valor, por supuesto, pero me parece que
estamos ante un tipo de figura que necesita ser editada y reeditada. Ya se ha hablado mucho, bueno, parece que es que no tuviera suerte Trina Mercader con esta que no se conoce. Ayer se habló mucho de la generosidad. Por eso estos espacios, aunque sean virtuales, estos espacios me parecen tan importantes, porque ha pasado mucho tiempo, nos quejamos siempre de que no se la conoce, y es verdad que no se la conoce y que siempre se la puede conocer mejor y difundir y rendir homenaje, pero estos espacios de reivindicación no dejan de ser espacios políticos y espacios necesarios para hablar de lo que queremos hablar, ¿no? Y esto me parece la labor que se hace desde la gestión cultural, desde las revistas o desde el Ateneo o la biblioteca de FES, me parecen fundamentales en ese sentido, ¿no? Entonces yo no quiero lamentarme tanto porque no se conoce, sino alegrarme de que el trabajo mío se publicó en el año 2006 y estamos en 2021 y ahora hay un interés inédito que no había antes. Para mí eso es una conquista, y es una conquista que solo es posible gracias a estos puentes que se tienden virtualmente y en relación con el arte. Yo quería mostraros simplemente algunas cubiertas de la revista, algunas portadas, las que tenían mejor calidad. Esto yo las pude rescatar. Vamos, de los ejemplares que yo tengo, lo que está mejor. Como decía Fernando ayer, o José Sarria, efectivamente combinan en todos los números, hay un lugar muy importante para el arte, ¿no? Entonces quería simplemente compartir algunas de estas cubiertas, de la importancia estética que se le daba a la revista. Bueno, veremos en los dos momentos. Siempre el objetivo era presentar una escena, una estetización de ese Oriente, muchas veces hecho por artistas de reconocido prestigio, ¿no? Bueno, estaba demasiado estropeada y salvamos gráficamente lo que se pudo. Pero bueno, es una manera de darle un espacio visual a la revista en este homenaje. Luego quería... estoy, por supuesto, de acuerdo con Juan Ramón, solo quería... voy a dejar de compartir un momentito. Ahí está. Quería reivindicar esa poesía de Trina Mercader, porque tiene un valor en sí misma. Tiene un valor en sí misma. Decía que, habéis dicho que tiene se dijo ayer, tres poemarios, uno con un seudónimo, dos con el nombre de Trina Mercader. Pero es que ella publicó muchísimo en todas las revistas más importantes de la poesía española a partir de los años 40. Eso por una parte. Y luego, por lo que yo he podido ver, la obra inédita es muy importante, no solo en poesía, sino también en proyectos de libros de escritura de mujeres, ¿no? Claro, se me podrá decir, claro, como eres feminista, pues tú siempre con lo mismo, pero es que en ese momento, que en esos años, la visión de Trina Mercader fuera tender puentes y dar una visibilidad a escritoras que no gozaban de esa visibilidad, me parece que era un valor
uno de los valores más importantes. Ayer se habló de la generosidad de Trina Mercader, que, bueno, que quizás no fue correspondida en esa generosidad. Yo creo que se podría hablar de por qué, hablando de cómo funciona el campo literario, como decía Bourdieu, pero bueno, como he decidido que no voy a quejarme, por no afrancesarme, quiero leer simplemente un par de poemas de Trina y pasar la palabra. Si tengo tiempo, Paloma o Maribel. Claro, sí. Yo Entonces, uno efectivamente de sonetos ascéticos que habla pues eso de uno de sus temas, que es sobre la soledad, ¿no? Entonces está en la sección 2, que se titula Muerte, de sonetos del libro que ha mencionado Juan Ramón, de sonetos ascéticos. ¿A dónde, soledad, sino conmigo, multiplicando voces silenciosas? Oh, cuánto tú amoroso entre las cosas, por dónde voy, con quién, sino contigo. Si digo soledad, te nombro y digo desde mi ser mi nombre, donde posas tus infinitas aguas, tus radiosas, fecundadoras aguas que persigo. A solas va mi voz con su alegría de recobrarse y darse en ese ruedo que por igual desposa un mismo dedo. Tus soledades son mi compañía, tanto de ti latente en mí se vierte, que a soledades voy, en vida, en muerte. Precioso. Efectivamente, me parece como ha dicho Juan Ramón, que desde el punto de vista técnico es muy bueno, ¿no? O sea, me parece que la calidad no se le puede discutir en ese sentido, ¿no? Y termino con otro texto, retomando y suscribiendo las palabras de Maribel Lázaro sobre... Ella tenía no solo esta obra, como he dicho, publicada, sino además un proyecto de poesía oriental del que yo he hablado en mis estudios, y lo que quizás lo más importante para mí es esa búsqueda de diálogo con el otro, con los otros. Entonces, en este proyecto de poesía oriental que ella publica en Almotamid, ella publica 4 poemas dedicados a Itimat, ¿no? De la que ya se habló ayer. Y voy a hablar voy a leer el poema que le dedica a Itimat Desterrada, porque me parece que es una reivindicación de lo que podemos estar viviendo hoy, ¿no? A Itimat Desterrada. Basta, no más dolor a tu sendero, donde la hierba crece estrangulando, donde el embate rompe socavando, ciega furia mortal, destino fiero. Un río hay en tus ojos, prisionero, la fiebre de tu piel, amoratando, se niega a sucumbir, su ritmo blando te lleva paso a paso, traicionero. Cuán débiles tus manos sostenidas por esa luz que tiembla en la ventana, un pálpito a la rueca, mueve y mueve. No pesa tu perfil, lentas, vencidas, te inundan nuevas lágrimas, emana todo tu cuerpo un llanto extinto, leve. Bueno, pues hasta aquí mi homenaje a Trina Mercader y a la poesía, tanto a la publicada como a ese proyecto de poesía oriental, y me parece que lo más importante es esa búsqueda y esa convicción de que en la convivencia con los demás, ¿no? En cualquiera de los lugares en los que vivimos. Muchas gracias, Sonia, porque nos has dejado con un muy buen sabor de boca, muy positivo todo. Muchas gracias. Ahora tendríamos que hablar de Zacarías Charia, que precisamente quería
se hablase o hablar él. Él tiene la tesis doctoral sobre Trina Mercader, que está aquí también su artículo publicado, pero a él también le gustaría hablar de otras mujeres que convivieron con Trina o que fueron coetáneas a Trina. Y yo me gustaría que ahora tomara la palabra Chacaría y nos dijera a ver qué opina. Hola, buenas tardes. Hola. Saludos Hola, ¿qué pasa? Sí. Mira, que yo digo eso, que tienes tu tesis doctoral sobre Trina Mercader, que está publicado aquí, tu artículo, que es bellísimo, ¿no? y esclarecedor, como muchos de los artículos que podemos disfrutar con la lectura de la revista, pero que tú tenías una intención de hablar de otras mujeres que colaboraron con Trina o que vivieron en su tiempo y que se habla poco de ellas, ¿verdad? Una creo que también es Amina López, que también habló antes Fernando de Ágreda, y además Fernando de Ágreda también me mandó una foto junto a Amina en su casa de Rabat. Entonces yo la conozco y la tengo ahí en mi mente cuando veo la fotografía, y por lo que Fernando me había contado de ella. Pues a ver, Chacaría, dinos qué pasa, qué tal, encantada de tenerte. Buenas tardes, saludos desde Tetuán, la otra ciudad de Trina. Porque Trina Eso, sí. Es tan tetuaní como laratense, como granadina, como alicantina. Entonces Sí. es de todos, ¿no? Sí. La verdad es que no es la primera vez que colaboro con la revista Dos Orillas. Es verdad. En 2009, cuando me llamó mi querido amigo Fernando de Ágreda y me preguntó si quería participar en el homenaje de Jacinto López Gorgé. Y así fue. La verdad es que esta mesa redonda creo que llega en el mejor momento, porque si Trina Mercader con su revista Al-Mutamid tendió puentes culturales entre España y Marruecos, hoy, con la crisis que estamos pasando, creo que Paloma Fernández Coma, con la revista Dos Orillas, también está tendiendo puentes culturales entre las dos orillas, ¿no? Gracias. La verdad es que cuando estaba preparando mi tesis doctoral sobre las revistas literarias españolas en Marruecos, la verdad es que la figura de Trina Mercader me cautivó, ¿no? Me fascinó, no solamente por el hecho de ser poeta, no solamente por el hecho de ser directora de la revista Al-Mutamid, sino también por el hecho de su figura como mujer, ¿no? Porque el hecho de pensar de que una chica, ¿no? Una niña, una joven de 17 años, que viene de visita con su madre, y se queda atrapada aquí en Tetuán a causa del alzamiento, ¿no? Que empezó a escribir poemas, ¿no? Que Cesario Rodríguez fue publicando, ¿no? con el seudónimo de Tímida. Y que esa muchacha luego llegase a publicar, a crear una revista, ¿no? Llamada Al-Mutamid, en un momento en que muchos hombres no podían ni pensar en crear una revista, ¿no? Entonces, esto es de un valor, creo que de un tremendo valor, ¿no? De Trina. Y esa chica, bueno, que fue apadrinada, ¿no? Por el grupo literario Melilla, ¿no? Con Jacinto López Gorgé, con Pío Gómez Niza, con Salgueiro, con Guerrero Zamora y Miguel Fernández, ¿no? Esa revista que participaron en ella grandes figuras de la literatura, que jugó un papel primordial en lo referente a la traducción, porque no solamente tendió puentes culturales entre España y Marruecos, no solamente entabló un diálogo entre el norte y el sur, sino también entre Occidente y Oriente, porque se tradujeron también poemas de Vicente Alexandre, se tradujeron, por ejemplo, la carta de Vicente Alexandre, o poemas, por ejemplo, de Gibran Jalil Gibran, o de Fatwa Taucan, de Ibrahim Taucan. Trina quiso hacer de esa revista un conjunto, como dije en el artículo, un conjunto completo, ¿no? que pudiese reunir
todo lo relacionado con la belleza humana, ¿no? En la pintura, ¿no? Porque hemos visto cuando Sonia estaba pasando las diapositivas, ¿no? Portadas, por ejemplo, de Bertucci, ¿no? El número 12 de la revista, o de pintores como Sarrini, etc. También Trina era una gran defensora de la mujer, ¿no? Tal como dijo, por ejemplo, Carmen Conde, bueno, en un texto que saqué de un artículo de Jacinto, de Fernando de Ágreda, que dice que hay que releer sus cartas, la de Trina, de apoyo. Qué gran impulsora y alentadora de las escritoras españolas fue esa mujer, vecina nuestra, a la que visité en su casa de la calle de Vicente Alexandre, ¿no? Entonces, eso me fascinó, su figura, su valentía, ¿no? El hecho de ser una adelantada a su tiempo, como dije, vivir en una sociedad conservadora y tener el coraje de publicar una revista era de un valor incalculable, ¿no? Respondiendo a lo que dijo Fernando hace un momento, de que querían alguna institución pusiera un cartel de Trina, quiero adelantar que aquí en el departamento que estamos trabajando en un proyecto de la ruta de Trina Mercader, ¿no? Una ruta que empieza en Alicante, que pasa, luego que tiene que pasar por Larrache, Tetuán, y tiene que volver a Granada. Y también estamos pensando, o estamos trabajando ya, en un fondo documental de relaciones hispano-marroquíes que vamos a llamar Fondo Documental Trina Mercader. Entonces estamos trabajando en ello. Ahora me gustaría también, además de Trina Mercader, como adelantaste al principio, quiero hablar de otras mujeres, ¿no? Que tuvieron el valor, ¿no? De dar ese paso adelante, ¿no? En un tiempo en el que la mujer solamente podía aspirar a ser ama de casa o costurera, o aprender a hacer costura, o a ser enfermera, o a aprender a escribir sobre una máquina de escribir. Entonces, hay otras mujeres que dieron un paso adelante, ¿no? Que fueron valientes, ¿no? Que rompieron con este, ¿no? de mujer que tiene que estar en casa, tanto españolas como mujer. Ahora voy a compartir con ustedes, ¿no? A ver, una diapositiva, si me permiten. Ahora, la primera de ellas es Dora Bakaykoa, ¿no? Esas mujeres, la verdad es que no sé, hay muchos que se olvidan de ellas, o se están olvidando de ellas, ¿no? Me gustaría hablar de Dora Bakaykoa, ¿no? Que la española nacida en Buenos Aires, ¿no? Que trabajó en la biblioteca del Protectorado General del Protectorado Español, ¿no? Y colaboró mucho con Trina y en la revista Mutamid, o en Ketama, con la revista de Jacinto López Jorge, la ganadora del primer premio literario Marruecos y al Magreb con su obra Yuba. La otra mujer es Amina Loa, de la que habló mi querido amigo Fernando de Ágreda, ¿no? Entonces, Amina Loa se considera la primera traductora mujer de Marruecos, que traduce de español al árabe, del árabe español. Es la precursora de la novela femenina marroquí, para no decir la precursora de la novela marroquí en general, con su novela Malika Khnata, o la traducción, La Reina Khnata, la mujer de Moulay Ismail, ¿no? Con la que ganó el premio de Marruecos de literatura. Es la primera mujer marroquí que estudió en España, obteniendo su licenciatura en el 57 y su doctorado en el 78. Aunque viene de una mujer, de una familia de alfaquíes y de sabios, ¿no? De una familia religiosa. Amina Loa participó de manera activa en la revista Mutamid y la revista Tama. Es esposa de Ibrahim El Elghi. Leí un artículo de un amigo mío, Nusrat Idrissi,
que Trina Mercader fue la causa de que Amin al-Luh y Ibrahim Lilge se conociesen. Y luego creo que era la causa de principio de una historia de amor, porque Trina Mercader oyó hablar de una chica llamada Amin al-Luh en Tetuán y mandó a Ibrahim Lilge a invitar a Amin al-Luh a que se pusiese en contacto con Trina Mercader. Y ahí bueno, empezó, creo, se sembró la semilla del amor, creo. La otra mujer es Rahimo Imaden. No tengo una foto suya, que es una mujer de Rifenia, que viene de una familia que vivía en Ceuta, nació en Tánger en el 21. Rahimo Imaden es la primera mujer marroquí en publicar en un periódico, una revista en norte de Marruecos, que publicó un artículo en el 36. Nos imaginamos que en 36 una mujer marroquí pudiese publicar, era algo inimaginable. Dominaba el francés, el árabe, el español y el inglés, ¿no? Luchó por la enseñanza de la mujer en particular y la enseñanza del pueblo marroquí en general. Y por último, me gustaría hablar de Mariam Amzian, hija del capitán general de la zona del protectorado español en Larache, que luego se va a convertir en el Marechal Amzian, una de las grandes figuras de la pintura en Marruecos, la primera mujer en estudiar, la primera mujer marroquí en estudiar Bellas Artes fuera de Marruecos, en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, y que también participó en la revista Motamid, no con el nombre de Mariam Amzian, sino que seudónimo de Marie Mizian. Y ahora mismo uno de sus cuadros está colgado en el Consulado General de España en Marruecos. Entonces, Mariam Amzian jugó el papel de puente cultural entre España y Marruecos desde el punto de vista de la pintura. Entonces, termino aquí diciendo que no solamente Trina Mercader intentando realzar la figura de la mujer en aquel tiempo, porque casi siempre se habla de los hombres, y hoy quise hacer un homenaje a la mujer, tanto marroquí como española en aquel entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Zacarías. Ha sido un placer escucharte y tenerte como colaborador. Gracias. Has dicho cosas muy reveladoras, como esta especie de ruta que queréis hacer sobre Trina Mercader. Creo que es un paso que debe ser firme y hacia adelante. Muchas gracias. Y ahora nuestra amiga Maribel Méndez, que desde FEZ ayer nos acogió en el Instituto Cervantes de FEZ. Yo quisiera, Maribel, que nos dijeras, para ti, que eres una persona amante de la cultura y del hispanismo y de los marroquíes en todas sus colaboraciones, y siempre estás al día dándonos datos. ¿Qué supuso para ti cuando hablamos por primera vez de Trina Mercader? ¿No la habías conocido a fondo? ¿Qué supuso para ti la figura de Trina Mercader, Maribel? Buenas tardes. Dejadme que muy brevemente dé las gracias a Maribel Lázaro por invitarme al Ateneo de Granada, a ti, Paloma, que siempre estás tendiendo puentes con Marruecos, y sobre todo una cosa que para mí es muy especial, que es dando un espacio para que escritores marroquíes en lengua española puedan publicar en tu revista. Es algo que poca gente lo hace en España, poca gente se acuerda, y realmente aquí en Marruecos también hay muy buenos hispanistas, como por ejemplo Zacarías, y escritores que escriben en español y que muchas veces los olvidamos. Bien, yo a Trina Mercader empecé a conocerla en realidad cuando la biblioteca empezó a especializarse en literatura marroquí en lengua española.
porque me encontré con un pequeño tesoro. Habéis dicho varias veces que es una pena que no exista una edición facsímil de la revista Al-Mutamid. Y es verdad, no existe, pero sí que existe un CD-ROM que realizó el Instituto Cervantes de Casablanca hace ya unos años, que recoge digitalizadas todas las revistas de Al-Mutamid. Y que además creo que tenéis también en Andalucía, no sé si en Málaga o en Córdoba, pero recuerdo que en una visita que hizo José Sarria Fez le di uno de los ejemplares que teníamos duplicado. Bien, yo cuando encuentro este CD-ROM con todas esas revistas en las que habían colaborado tantos marroquíes que yo creo que no habrían sido conocidos en España o no a ese nivel si Trina Mercader no hubiera tenido la gentileza, ¿no?, de incluirlos en la revista y además pues traducirlos. Pues cuando encuentro esto empiezo a informarme un poco sobre su figura. Y de hecho mi colaboración en este número de Dos Orillas tiene que ver con la resiliencia, que es lo que más me llamó a mí la atención de la biografía de Trina Mercader. Y es que yo tengo un poco la experiencia de que muchos de los españoles que acaban llegando a Marruecos o bien llegan enamorados de la cultura árabe y ya predispuestos a hacer un trabajo aquí en Marruecos porque les une un amor concreto con esta cultura, o si no, simplemente pasan el tiempo hasta que tienen la oportunidad de cambiar a otro sitio. Pero es que en el caso de Trina Mercader, ella llegó a Marruecos por azar. Y no solo llega por azar, por un acontecimiento histórico como que es que estalla la Guerra Civil Española, pero ella le da la vuelta a la tortilla completamente. Llega y dice, bueno, pues ya que estoy aquí, empiezo a trabajar en la Junta Municipal y allí pues se hace muy amiga de Driss Diuri, que es un magnífico traductor del árabe al español y no se sabe muy bien si tiene o no amoríos con él, pero sí que consigue que se implique de una manera increíble en sacar adelante la revista Al-Mutamid. Y además lo hace con muy pocos medios. Creo que ella decía, si mal no recuerdo, esto lo leí en el magnífico libro de Sonia, que además tengo aquí, que es casi una obra de referencia. Recuerdo que ella comentaba que se llevó a cabo este proyecto con la misma pobreza de medios que con la misma cantidad de ambición. Y es que realmente las dos figuras creo que fueron realmente importantes a la hora que diera comienzo Al-Mutamid. Luego me llamó la atención que también de nuevo el azar la llevara primero a Lucemas en una breve estancia por un traslado laboral y luego más tarde a Tetuán también por otro traslado laboral y vuelve a hacer el mismo juego, vuelve a decir, bueno, yo no he pedido venir aquí, pero ya que estoy voy a sacar todo el provecho posible. Y allí conoce a Lucemas, se acerca a Jacinto López Urgé, con quien ya estará colaborando yo creo que durante el resto de su vida, y el poeta Mohamed Sabah, que realmente yo creo que es un poeta maravilloso marroquí que debería ser realmente más conocido. Y ya finalmente, pues su vida de nuevo da un vuelco por otro tema de azar, y es que de pronto en el 56 llega el fin del protectorado español en Marruecos y debe abandonar Marruecos, ¿no? Y decide pues efectivamente irse a Granada por el azar de que es una ciudad que le recuerda o que le han dicho que recuerda a Tetuán, ¿de acuerdo? Y bueno, no me quiero extender mucho más, pero sí que me gustaría señalar una cosa que comentó Antonio Carvajal en el homenaje que le hicisteis en Casa Mediterráneo, en Alicante, que me llamó mucho la atención.
y es que tenía una figura pequeña, era físicamente, digamos, que no demostraba tener mucha fuerza, y sin embargo tenía una constancia y una ansia de tirar las cosas hacia adelante increíbles. Además, también era muy tímida. De hecho, llevó ese nombre en su primera publicación, pero al mismo tiempo yo creo que tenía una personalidad realmente compleja, incluso ambiciosa en el buen sentido de la palabra. Y si me permitís voy a acabar citando unas palabras de Trina Mercader que me llamaron mucho la atención y que creo que denotan que ella también tenía muy buen humor. Algo que también va, creo, bastante unido con la resiliencia, ¿no? Y dice así: yo durante las mañanas soy una buena oficinista, oficial de segunda, que nada se me nota, que tengo la cabeza llena de pájaros. Esto para mí es muy agradable, porque imagino que tengo varias trinas a mi disposición, con lo que me miento un modo de ser múltiple e infinito. Y yo creo que realmente eso era Trini, era Trina, una persona realmente compleja y bastante múltiple y llena de recovecos que sorprenden. Bien, pues muchas gracias y un placer estar con vosotros. Muchas gracias a ti, Maribel, por hablarnos de esta gran Trina que hoy compartimos, emocionados y llenos de alegría de poderla recordar y tenerla tan cerca de nosotros y seguir su estela. Muchas gracias, Maribel. A ti. Una cosa que me gustaría decir, si se puede, sí. Frente al proyecto de la ruta, me gustaría invitaros a todos a que participen, a colaborar en ese proyecto. Así que ahí lo dejo, lo lanzo, a ver si podemos colaborar. Muchas gracias, Zacarías, muchas gracias por hacernos extensa esta invitación, que yo creo que todos los miembros de esta mesa estarán encantados de poner su granito importante, grano de arena. Yo, como siempre, ya sabes que estoy a vuestra disposición en todo lo que necesitéis y, en fin, que ya llevo ya tantos años que ya casi soy de la familia, ¿no? Más o menos. Gracias a todos. Bueno, pues si se termina la intervención de los ponentes de la mesa, se puede abrir un turno de palabra por si queréis, la gente de fuera de la mesa quiere intervenir o alguna pregunta. Bueno, aquí dice de Zacarías, sería para todos, querida Paloma, me veo obligado a salir ya. A ver, el toque de queda que empieza a morrer. Ya que el toque de queda. Zacarías, pues si te tienes que ir, encantada de haberte oído, de haberte tenido, y claro que nos ponemos a tu disposición para esos proyectos que tienes, ¿vale? Desde el Ateneo, por lo menos, yo me comprometo a llevarlo a mi Ateneo y decirlo. Muchísimas Así gracias. que muy agradecida. Me hubiese gustado quedarme, como sabe Maribel, que el toque de queda le faltan unos 20 minutos. Y Sí. Así que vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si alguien quiere decir algo, no sé por qué veo una pantalla completa y no ser, a ver, vista de galería ahora. Si alguien quiere levantar la mano, decir algo, y si no, no hay nadie. No sé, yo. Bueno, pues yo. Bueno, ¿Dónde? yo decía por leer no a los te participantes, veo. ¿no? Leer a los que han participado para que se sepa, ¿no? Todos los participantes, pues por ejemplo, siempre es de agradecer pues también, mucho sí. Por supuesto. Aparte, Antonio Carvajal, como había dicho, efectivamente, Mohamed Bouissef también interviene, Saar Kouaf, también Mohamed Megara, Azizan Mayud, también efectivamente Hamed El Gamoun intervienen en este homenaje.
Y luego tenemos en la poesía, tenemos a Rosa Cuadrado también, a Manuel Gaete, a Alfredo Jurado, Belén Núñez, Maribel Méndez, como está con nosotros hoy también, Consuelo García Manzano, Saida Jamido, Rocío Rojas Marcos, a Albert Nisri Iplari, Fernando de Villena, José Sarria, Encarna León. También tenemos las colaboraciones de Pedro Rodríguez Pacheco, de Fernando de Villena también, José Antonio Santano, José Antonio Sáez. Yo creo que no se me ha pasado ninguno. Muchas gracias a todos, y a ti, Maribel, y a la otra Maribel, y a todos, y a Fernando. Todos son gracias para mí, gracias a vosotros. Muy bien, gracias a vosotros por vuestra labor tan estupenda. Yo solamente quería hacer una pregunta. A ver, más bien a Fernando, que ha trabajado esa biografía de Trina y que, bueno, que tuvo contacto con ella una vez en Granada. Y yo me pregunto, ¿qué tal le pareció Granada a Trina Mercader? ¿Fue ella feliz en Granada después de ese cambio de una Tetuán que, bueno, una Tetuán que en algunos aspectos era más permisiva en esos tiempos de los que estamos hablando, en pleno franquismo, ¿no? Entonces, cuando llega a Granada, ¿qué? ¿Da ella alguna opinión? No sé, te pregunto, Fernando, o a todos y todas las que habéis tratado el tema más íntimo, ¿no? Pues sí, la verdad es que Trina siempre manifestó un gran cariño por Granada porque le traía recuerdos, lógicamente, de Tetuán, ¿no? Y allí en Granada, pues tuvo mucha amistad con los poetas de Granada, como eran Rafael Guillén, Ernestina Campurcín, y con ellos se reunía en algunas tertulias, porque por lo demás, pues la mujer era eso, era tímida, como ella misma decía, ¿no? De hecho, contaba una anécdota graciosa, y es que fue una vez a la universidad, y Maribel se acordará de eso, y fue a saludar a ver algún profesor que le pudiera recibir, y se encontró con José María, dime el apellido, Maribel, que no me sale. Forneas. Eso. Y se encontró con José María Forneas, un profesor muy conocido en la Universidad de Granada y de todos nosotros. Y fue muy gracioso porque José María Forneas la recibió, pero no le dio más interés. Y es que Trina no sabía que en aquellos tiempos los arabistas españoles se interesaban por Egipto, por el Líbano, por Siria, pero por Marruecos tenían una especie de rechazo y no querían saber más, porque era la historia del protectorado y la historia de una política. Y entonces la pobre Trina le dio unos ejemplares de la revista y dijo, adiós, muy buenas. Pero bueno, también tuvo mucha amistad con Joaquín Albarracín, que todos conocéis, con su marido, con ellos eran antiguos amigos de Tetuán, y con ellos pues tuvo mucho contacto y de hecho pues se visitaban con frecuencia, ¿no? Y eso es muy, muy gracioso. La verdad que es la historia de recuperar la historia de Trina allí en su pisito, apartamento de la Calderería, pues que le hizo vivir la ciudad y que ella había elegido porque podía haberse ido a Alicante con su familia y ella se prefirió irse a Granada. Por algo fue, ¿no? Eso es muy bonito, la verdad que sí. Y me gustaría terminar leyendo unos poemas de Trina, si me lo permitís. Y claro que sí. Primero decirle a Maribel que me ha llamado la atención ese texto de Trina que has leído que no conocía. Saber si está publicado, porque es muy, muy gracioso el texto ese. Ya me dirás si está publicado. Sí, mal no recuerdo, está en el libro de Sonia.
que es un libro maravilloso y además me gusta mucho el título, Una estética de la alteridad. Sí, verdad. Y realmente Muy bien, pues sí, es yo precioso y lo lleno buscaré, de muchísimo. lo buscaré en el libro de Sonia porque lo tengo aquí a mano. Yo solo quería decir, Fernando, también que tuvo mucha relación con Elena Martín Vivaldi. También. Sí, es cierto. Hay una foto, recordáis que hay una foto que está en casa de Rafael Guillén y está Elena Martín Vivaldi, está Rafael Guillén y está Trina. Hay una foto, no sé si está reproducida en la revista, pero una foto muy bonita, ¿no? Porque indica que había un ambiente literario muy afectuoso, ¿no? Pues como os decía, quiero terminar leyendo algunos de los poemas de Trina, porque qué mejor que leer a su obra. Quizás está la foto, ¿no? Fernando, ¿es esta la foto? Esa, exacto, esa es. Sí, ¿no? ¿Veis? Ahí está, ahí Sí. arriba Rafael Guillén, y abajo está Trina, Ernestina Campurcín, y unos poetas de Granada que ahora no recuerdo, pero todos eran buenos amigos de Guillén y qué alegría que hoy todavía que vive Rafael Guillén y que nos recuerda con los muchos años que tiene, recuerda a Trina y recuerda que era una gran poeta y muy querida para ellos. Pues voy a leer un poema que todos conocéis, porque es un poema dedicado al Larache, a nuestros amigos del Larache. Está publicado en un libro muy interesante de Jacinto López Gorgé, que se titula Marruecos en la poesía española contemporánea, publicado en Granada, un libro imprescindible para conocer toda esa poesía. Y ese poema que he elegido se titula Alarache. Empieza así. Aún quedas, aún estás manteniendo la hierba diminuta del arco, la bugambilla espesa de los muros, lo sombrío del párpado. Aún quedas, aún estás conmigo, en pie, vencida, vencedora del tránsito. Aún sostienes, alientas tu pared de cansancio. La herrumbre reverdece tu cal, por donde el llanto resbala, detenido, sobre el último tramo. Aún quedas, aún estás con tu jazmín crispado, aroma que retiene desesperadamente mejillas, ojos, labios. Muy bien, qué bonito. Gracias, Paloma. Bueno, pues yo quería, ya que estáis aludiendo a ciertos libros y por supuesto el de Sonia, quería deciros que en una literatura en Granada, que no sé si conocéis, me imagino que sí, literatura en Granada 1898-1998, de Amelina Correa Ramón, una catedrática de literatura de nuestra Universidad de Granada, recoge a Trina Mercader. Y además la recoge tal cual, Mercader Trina, que yo buscaba por el primer apellido, Sánchez, y aparece dedicado pues una página, casi, que bueno, que me ha alegrado verla también en esta antología, ¿no? Y bueno, pues terminamos aquí la sesión. Me da pena terminar porque estoy con vosotros y hablando de Trina Mercader y no sé, me resulta difícil deciros adiós, ¿no? Lo que sí tengo que decir que cuanto más habéis dicho, todo lo que habéis dicho que ha sido fantástico, más, digamos, me sorprende la figura de Trina Mercader. Me parece una mujer extraordinaria, una mujer que hay que seguir trabajando sobre ella, porque es que tiene, digamos, tal cantidad de registros para su condición como mujer, para su época y para ese ambicioso proyecto que ella llevó a cabo, esa mujer moviéndose entre hombres, entre compañeros,
Me parece no sé si todas las alicantinas son así de fuertes y de valiente, pero en el caso de Trina me parece, y luego la calidad, que esa es una cuestión que yo me imagino que es por lo que muchas veces o en muchas ocasiones no se le da el valor que su poesía tiene, y es que pienso que Trina merece y requiere de una relectura de su obra y traerla, ¿no?, con ojos críticos de otro estilo y no, digamos, con esos prejuicios de ese tiempo y, ojo, y de Granada, que en cuestión de poesía también se tienen muchos prejuicios, tanto más en su tiempo, ¿no? Y bueno, recogemos las propuestas de esa placa que dice Fernando de Ágreda, yo la llevaré a mi junta directiva. Queremos poner, yo siempre propongo por una serie de placas, que Granada, yo voy a Cádiz y el Ateneo de Cádiz tiene placas, a su gente por todos sitios, a su gente, bueno, que prestigiosa, ¿no? Granada es muy parca en eso. Pero lo llevaré a mi junta directiva y me encantará participar en esa placa. Muchas gracias. Y por supuesto, os invitaré a que veáis esa placa. Muchas gracias, Maribel. Bueno, pues gracias a vosotros, vosotras. Que ha sido, a ver si ya nos podemos ver todos vacunados y hacemos esta redonda o esta charla, estas tertulias. Esa sería la palabra. Si hay que reeditarlas. Si hay que reeditarlas en vivo, que si hay que reeditarlas en vivo y en directo, cuenta con nosotros. Se reedita. Por supuesto. Y a Maribel Méndez traerla a su tierra también granadina. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Vale, esperaros que aquí han escrito. Yo me comprometo a que la próxima sea. ¿Se ha ido la voz? Sea en Alicante. A que la próxima. Ah, se ha ido. Sí, a que la próxima sea en Alicante. Todo en persona y nos conozcamos en Alicante. Muy bien. En Alicante pues sí, y en Torrevieja y en esta zona. Te cogemos la palabra. Encantados. Os leo una serie de mensajes que los asistentes han dejado. Dice, felicidades a todos los participantes y como ateneísta mi agradecimiento a la entrañable Paloma Fernández Gomá por su impecable trabajo. Enhorabuena desde Granada. Eso lo dice Manuel Vilches García, que lo tenemos aquí delante. Gracias, muchas gracias, Manuel, muchas gracias. Otra persona que obedece a MCH, no sé el nombre, a todos los participantes, ha sido una magnífica sesión y Trina, Jacinto y otros amigos habrían disfrutado mucho con la publicación de este homenaje y las sesiones de estas 2 tardes. Esto lo dice esa persona, que no sé su nombre, y luego Francisco Javier, muchas gracias por la invitación y por dar a conocer con tanto detalle la figura de Trina Mercader. Enhorabuena. La propuesta de la ruta, dice la misma persona que ha... María del Carmen Hoyos. María del Carmen Hoyos. María del Carmen Hoyos, sí, sí. La propuesta de la ruta literaria es muy interesante. Eso para Zacarías. Pues nada más y nada menos. Un abrazo para todos vosotros y mucho agradecimiento del Ateneo a que hayáis aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Maribel. Gracias, Maribel. Venga, nada. Ojo, que esta grabación se subirá a la web del Ateneo para que podáis disfrutarla tranquilamente cuando queráis. Ya os avisaré, ¿vale? Gracias, a través de Paloma y Fernando. Gracias. Nada, a vosotros. Adiós. Adiós a todos. Chao. Paloma. Adiós, Fernando. Adiós. Gracias.